Voy a decirte algo que casi nadie te explica de esta manera. No es solo tu día lo que comienza cuando abres los ojos. Es tu posición interior delante de Dios la que se está estableciendo. Y eso sucede más rápido de lo que crees. Antes de que hables. Antes de que pienses con claridad. Antes de que tomes la primera decisión consciente. Ya empezaste a elegir. Elegiste hacia dónde mirar. Elegiste qué ocupará tu atención. Elegiste, incluso sin darte cuenta, desde qué lugar vas a vivir las próximas horas. Y aquí está lo que muchos no comprenden. Tu primera dirección del día se convierte en tu estado dominante. Si empiezas desde la prisa, vivirás reaccionando. Si empiezas desde el ruido, vivirás distraído. Si empiezas desde la desconexión, vivirás buscando algo que no sabes nombrar. Pero si empiezas desde Dios, todo cambia. No porque el día se vuelva perfecto, sino porque tú ya no entras en el vacío. Ahora míralo con honestidad. ¿Cuántas veces te has despertado? Y en segundos ya estabas consumiendo información, mirando el móvil, revisando mensajes, entrando en pensamientos que no elegiste conscientemente. Y antes de darte cuenta, tu mente ya estaba ocupada. Tu atención ya estaba dividida. Tu paz ya estaba alterada. Y ni siquiera había comenzado el día realmente. Aquí viene uno de los ganchos más importantes que necesitas entender. No es el mundo el que te distrae. Es que le estás dando acceso antes de darte a Dios. Y eso tiene un impacto profundo. Porque lo primero que entra en ti por la mañana tiene más peso del que imaginas. Moldea tu enfoque. Condiciona tus emociones. Define tu nivel de presencia. Y si ese primer contacto no es con lo que te centra, todo lo demás se desordena más fácilmente. No de forma dramática, pero sí de forma constante. Como una pequeña desviación, que con el paso de las horas se vuelve distancia. Ahora escucha esto con atención. No necesitas cambiar toda tu vida espiritual. Necesitas empezar por los primeros minutos del día. Porque ahí está la raíz. No en lo que haces durante horas, sino en cómo decides comenzar. Y comenzar bien no es hacer mucho. Es hacer lo correcto. Es elegir presencia antes que prisa. Silencio antes que ruido. Dirección antes que reacción. Pero eso requiere algo que no es automático. Intención. Porque si no eliges cómo empezar, alguien más lo hará por ti. El entorno. Las notificaciones. Tus hábitos antiguos. Y entonces tu día ya no nace desde dentro. Nace desde fuera. Y lo que nace desde fuera te desconecta de lo esencial. Aquí viene otro punto clave. Dios no compite por tu atención. Pero observa a quién se la entregas primero. No desde juicio. Desde verdad. Porque ¿dónde está tu atención? Ahí empieza a formarse tu día. Y donde empieza tu día, ahí se posiciona tu corazón. Ahora piensa en esto. No se trata de cuánto rezas después. No se trata de si haces las cosas bien más tarde. Se trata de esto. ¿Desde dónde empezaste? Porque si empiezas desconectado, todo lo demás se vuelve más difícil, más forzado, más superficial, más inestable. Pero si empiezas conectado, aunque el día sea difícil, algo dentro de ti se mantiene. Una base. Un orden. Una calma que no depende de lo externo. Y eso no se improvisa a mitad del día. Se decide al inicio. Aquí viene algo que necesitas escuchar con profundidad. Tu mañana no solo organiza tus tareas. Organiza tu interior. Y tu interior es desde donde vives todo. Cómo hablas. Cómo reaccionas. Cómo decides. Todo nace de ahí. Por eso no es algo pequeño. No es solo cómo empiezas el día. Es cómo te presentas ante la vida. Y ante Dios. Ahora bien, no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo real. No necesitas largos rituales. No necesitas palabras complicadas. Necesitas un momento verdadero. Un momento donde no estás corriendo. Donde no estás respondiendo. Donde no estás consumiendo. Solo estás presente. Y en ese momento,
Algo se ordena. No necesariamente lo ves de inmediato. Pero cambia la base desde la que vas a vivir el resto del día. Aquí viene uno de los ganchos más profundos de todo este mensaje. No es que te falte disciplina espiritual. Es que no estás protegiendo el momento donde empieza todo. Porque si ese momento se pierde, todo lo demás se vuelve más difícil de sostener. Pero si ese momento se cuida, todo lo demás se vuelve más natural. Y eso es lo que marca la diferencia. No entre personas perfectas y personas imperfectas, sino entre personas que viven reaccionando y personas que viven alineadas. Y tú puedes elegir eso cada mañana, sin excepción, sin necesidad de hacerlo perfecto, solo con una decisión sencilla, pero poderosa. Hoy no voy a empezar el día sin antes volver a centrarme. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, agrada a Dios más de lo que imaginas. Hay un momento en tu mañana que parece insignificante, pero no lo es. Es ese instante exacto en el que abres los ojos. Y aún no has hablado con nadie. Aún no has tocado nada. Aún no has tomado ninguna gran decisión. Ahí ya está ocurriendo algo importante. Estás entregando tu atención. Y lo haces casi sin darte cuenta. Porque es automático. Porque lo has repetido muchas veces. Porque ya no lo cuestionas. Pero ese gesto pequeño está definiendo cómo se va a ordenar tu interior. Ahora míralo con honestidad. ¿Cuál es tu primer impulso real al despertar? No lo que deberías hacer. No lo que te gustaría decir. Lo que realmente haces. ¿Es buscar silencio? ¿O buscar estímulo? ¿Es conectar? ¿O distraerte? ¿Es mirar hacia adentro? ¿O salir inmediatamente hacia afuera? Porque ahí ya hay una dirección. Y esa dirección no es neutra. Aquí viene uno de los ganchos más importantes de todo este mensaje. Lo primero que consumes por la mañana se convierte en el filtro con el que ves el resto del día. Sí. Si lo primero que entra en ti es ruido, todo lo demás se procesa desde el ruido. Si lo primero que entra es prisa, todo lo demás se vive con urgencia. Si lo primero que entra es comparación, información o distracción, tu mente ya no está centrada en lo esencial. Y entonces pasa algo que casi nadie detecta. Pierdes tu punto de inicio. Empiezas el día. Pero no desde ti. Empiezas reaccionando a algo externo. Pensando en algo que viste. Sintiendo algo que no elegiste. Y poco a poco, te desconectas de lo que realmente importa. No de forma evidente, pero sí suficiente para que el día pierda profundidad. Ahora escucha esto con atención. No es el móvil el problema. Es que lo conviertes en tu primer contacto con la realidad. Y eso cambia todo. Porque antes de darte un solo segundo a ti mismo, antes de centrarte, antes de recordar quién eres y hacia dónde vas, ya estás recibiendo estímulos. Y esos estímulos ocupan el espacio que debería ser de Dios. No porque sean malos en sí mismos, sino porque están en el lugar equivocado. En el momento equivocado. Aquí viene una verdad que necesitas aceptar. Si no proteges los primeros minutos del día, no estás eligiendo cómo vivirlo. Estás dejando que ocurra. Y vivir dejando que todo ocurra te aleja poco a poco de la intención, de la presencia, de la claridad, de la conexión. Ahora piensa en esto. No se trata de prohibirte cosas. No se trata de crear reglas rígidas. Se trata de orden. Porque todo tiene su lugar. El problema no es que mires el mundo. Es que lo haces antes de mirarte a ti mismo. Antes de alinearte. Antes de recordar lo esencial. Antes de situarte interiormente. Y entonces, todo empieza desde fuera. Aquí viene otro gancho clave. No estás empezando el día mal por lo que haces, sino por el orden en el que lo haces. Y ese orden lo cambia todo. Porque cuando inviertes el orden, inviertes el resultado. Si empiezas por fuera, terminas desordenado por dentro. Pero si empiezas por dentro, puedes enfrentarte a lo de fuera sin perderte. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora escucha esto con profundidad.
Dios no necesita que le dediques horas. Necesita que no lo dejes en último lugar. Y la mañana es donde eso se decide. No en grandes gestos. En pequeños actos. En elegir no salir corriendo hacia el mundo. Sin antes hacer una pausa. Una pausa real. No larga. No perfecta. Pero consciente. Donde no estás reaccionando. Donde no estás consumiendo. Donde no estás huyendo del silencio. Solo estás. Presente. Y ahí es donde algo cambia. Porque cuando haces eso, Onxi Breathe, recuperas el control de tu inicio. Y eso ordena todo lo demás. Ahora viene algo importante. No se trata de eliminar lo que haces. Se trata de retrasarlo. De no permitir que lo primero que toque tu mente sea lo que te dispersa, sino lo que te centra. Porque lo primero que tocas te marca más de lo que imaginas. Ahora, antes de cerrar esta parte, quédate con esto. Si quieres agradar a Dios en tu día, empieza por no darle lo que sobra. Dale lo primero. No por obligación, sino por orden. Porque cuando el orden es correcto, la vida se alinea sin forzarla. Y eso empieza aquí. En algo tan simple, pero tan olvidado. No entregar tu mañana al ruido, antes de entregarte a Dios. Hay algo que estás pasando por alto cada mañana. No porque no sea importante, sino porque parece demasiado simple. El silencio. No el silencio como ausencia de ruido, sino el silencio como presencia. Ese momento donde no haces nada hacia afuera, pero algo dentro de ti empieza a acomodarse. Y lo estás perdiendo. No porque no lo tengas, sino porque no lo permites. Porque en cuanto despiertas, llenas ese espacio. Con pensamientos. Con estímulos. Con movimiento. Como si el silencio fuera incómodo. Y en parte lo es. Porque el silencio revela. Revela cómo estás realmente. Revela lo que llevas dentro. Revela lo que has estado evitando sentir. Y por eso lo llenas tan rápido. Pero aquí viene uno de los ganchos más importantes. Lo que evitas en el silencio es exactamente lo que Dios quiere ordenar en ti. Y mientras sigas escapando de ese momento, seguirás arrastrando ese desorden todo el día. Ahora entiende esto. No necesitas hacer más por la mañana. Necesitas dejar de hacer por un momento. Porque estás acostumbrado a empezar haciendo cosas externas. Haciendo tareas. Haciendo movimientos automáticos. Pero casi nunca empiezas estando. Y hay una gran diferencia. Porque cuando empiezas haciendo, entras al día desde la actividad. Pero cuando empiezas estando, entras al día desde la presencia. Y la presencia lo cambia todo. Ahora presta atención a esto. Dios no entra en tu ruido. Te espera en el silencio que evitas. No porque esté lejos, sino porque tú estás lleno. Lleno de pensamientos sin filtrar. De estímulos innecesarios. De prisa que no cuestionas. Y en ese estado, no puedes escuchar. No porque Dios no hable, sino porque no hay espacio. Aquí viene otro gancho clave. No es que Dios esté en silencio. Es que no le estás dando un lugar donde ser escuchado. Y ese lugar no se crea con esfuerzo. Se crea con pausa. Con un momento donde no estás corriendo. Donde no estás buscando resultados. Donde no estás intentando llenar cada segundo. Solo estás ahí. Y eso, aunque parezca poco, es profundo. Porque en ese espacio empiezas a notar cosas. Tu respiración. Tu estado interno. Tus pensamientos reales. Y poco a poco, todo empieza a ordenarse. No de golpe, pero sí de forma real. Ahora entiende esto. El silencio de la mañana no es tiempo perdido. Es el lugar donde se alinea tu interior antes de enfrentar el día. Pero como no produce resultados inmediatos, lo descartas. Prefieres sentir que estás aprovechando el tiempo. Pero aquí está el error. Confundes actividad con avance. Y no siempre son lo mismo. Porque puedes hacer mucho.
y seguir desordenado por dentro. Pero si te ordenas por dentro, todo lo que hagas después tiene más sentido. Y eso empieza en algo muy simple. No llenar inmediatamente tu mañana. Dejar un espacio. Un espacio donde no haces nada hacia afuera. Pero permites que algo dentro se estabilice. Y ahí, sin darte cuenta, te acercas más a Dios. No con palabras complicadas. No con rituales largos. Sino con presencia real. Ahora viene algo importante. No necesitas saber qué decir en ese momento. Necesitas estar dispuesto a no huir de él. Porque no siempre tendrás claridad inmediata. A veces solo habrá silencio. Pero ese silencio no está vacío. Está lleno de orden. De ajuste. De alineación. De una calma que no viene de hacer, sino de permitir. Y eso es lo que estás necesitando más de lo que crees. Ahora, antes de cerrar esta parte, quédate con esto. Si no tienes un momento de silencio al empezar el día, todo lo demás lo estarás construyendo sobre ruido. Y el ruido nunca sostiene nada profundo. Pero el silencio, aunque breve, puede sostener todo tu día. Después del silencio, viene algo que casi nadie cuida. Las primeras palabras. No necesariamente en voz alta, pero sí las primeras frases que se forman dentro de ti. Porque aunque no lo notes, ya estás hablando. Estás interpretando el día. Estás anticipando lo que viene. Estás creando una narrativa interna. Y esa narrativa no es neutral. Aquí viene uno de los ganchos más importantes. No empiezas el día con acciones. Empiezas el día con palabras internas. Y esas palabras se convierten en dirección. Si lo primero que te dices es: va a ser un día pesado. No tengo ganas. Otra vez lo mismo. Tu mente ya se posicionó. Tu energía ya bajó. Tu enfoque ya se cerró. Tu disposición ya cambió. Y entonces, todo lo que ocurre después, lo vives desde ese filtro. Pero si lo primero que haces es diferente, todo cambia. No porque el día se vuelva fácil, sino porque tú entras distinto. Ahora escucha esto con atención. Las palabras que eliges al empezar el día son una forma de fe o de desgaste. Porque estás declarando cómo te vas a enfrentar a lo que venga. Y lo haces sin darte cuenta. Por eso este momento es tan importante. No por lo que dices en voz alta a otros, sino por lo que te dices a ti mismo cuando todo está en silencio. Aquí viene algo clave. No necesitas frases perfectas. Necesitas palabras verdaderas que te alineen. No se trata de repetir algo vacío. Se trata de elegir conscientemente cómo te posicionas. Por ejemplo, hoy voy a sostenerme, aunque no todo sea fácil. Hoy no voy a reaccionar como antes. Hoy quiero hacer las cosas con más intención. Hoy no estoy solo. Eso cambia todo. Porque no estás esperando a ver qué pasa. Estás entrando al día con dirección. Y esa dirección te mantiene. Ahora presta atención a esto. Dios no solo escucha lo que le dices. También observa cómo te hablas a ti mismo. Porque ahí está tu verdad. Ahí está lo que realmente crees. Lo que realmente esperas. Lo que realmente sostienes. Después del silencio. Después de tus primeras palabras. Llega algo que define más de lo que imaginas. Tu primera acción real. Ese momento en el que ya no estás solo pensando. Empiezas a actuar. Y aquí ocurre algo que casi nadie observa. No actúas al azar. Actúas según lo que domina tu interior. Si domina la prisa, actúas con prisa. Si domina la distracción, actúas sin dirección. Si domina el cansancio, actúas desde la inercia. Pero si domina la intención, actúas con propósito. Y eso cambia completamente el resto del día. Ahora míralo con honestidad. ¿Cuál es tu primera acción consciente cada mañana? No la automática. La primera que eliges de verdad. Porque ahí ya estás obedeciendo algo. Aquí viene uno de los ganchos más importantes. Tu primera acción del día. No es solo una acción, es una respuesta. Una respuesta a lo que decidiste priorizar.
Si lo primero que haces es volver al ruido, estás confirmando que el ruido manda. Si lo primero que haces es postergar lo importante, estás reforzando ese hábito. Si lo primero que haces es evitar lo que sabes que necesitas, estás debilitando tu disciplina. Y eso se repite día tras día, sin darte cuenta. Ahora escucha esto con atención. No es lo que haces durante todo el día lo que más te forma. Es lo que haces primero, cuando aún todo está abierto. Porque ahí todavía no estás condicionado. Todavía puedes elegir. Todavía tienes claridad suficiente para marcar dirección. Y si aprovechas ese momento, todo lo demás se vuelve más fácil de sostener. Pero si lo pierdes, todo lo demás se vuelve más pesado. Aquí viene otro gancho clave. La disciplina no se construye cuando estás cansado. Se construye en los primeros minutos del día. Ahí es donde decides si te respetas o si vuelves a lo automático. Ahora entiende esto. Dios no te pide grandes sacrificios al inicio del día. Te pide coherencia en lo pequeño. En hacer lo que sabes que te hace bien, aunque no tengas ganas. En elegir lo correcto, aunque lo fácil esté más cerca. En moverte con intención, aunque nadie lo vea. Porque ahí se forma tu carácter. No en lo visible. En lo que haces cuando nadie te exige nada. Ahora piensa en esto. Esa pequeña acción que postergas cada mañana puede ser la misma que cambiaría tu estabilidad. Ese momento que evitas. Esa tarea que retrasas. Ese hábito que sabes que necesitas. Ahí está la diferencia. Pero como no parece urgente, lo dejas. Y al dejarlo, te debilitas un poco. No de golpe, pero sí lo suficiente para que el día empiece sin firmeza. Aquí viene una verdad que necesitas aceptar. Cada vez que evitas lo que sabes que debes hacer, te alejas de la persona que quieres ser. Y eso no es castigo. Es consecuencia. Pero también funciona al revés. Cada vez que haces lo que sabes que es correcto, aunque sea pequeño, te fortaleces. Y ese fortalecimiento se acumula día tras día, hasta que algo cambia en ti. Ya no dudas tanto. Ya no postergas igual. Ya no te traicionas tan fácilmente. Y eso empieza aquí, en tu primera acción. Ahora presta atención a esto. No necesitas hacer muchas cosas bien. Necesitas hacer una bien al inicio. Una, pero real. Una que marque diferencia. Una que te alinee. Una que te recuerde quién quieres ser. Y eso es suficiente para empezar distinto. Ahora, antes de cerrar esta parte, quédate con esto. Si tu primera acción del día es consciente, tu día ya no empieza en automático. Empieza con dirección. Y cuando hay dirección, todo cambia. Aunque el entorno sea el mismo. Aunque las circunstancias no cambien. Porque tú ya no estás viviendo igual. Y eso agrada a Dios más de lo que imaginas. Hay un momento en este proceso del que casi nadie habla. Pero es el que más define si realmente vas a cambiar algo en tu vida. No es cuando estás motivado. No es cuando sientes paz. No es cuando todo fluye. Es este. Cuando no sientes absolutamente nada. Cuando te levantas y no hay claridad. No hay ganas. No hay emoción. No hay esa sensación de conexión que esperabas. Solo hay rutina. Y ahí, muchos se detienen. Porque creen que algo está fallando. Piensan, esto ya no está funcionando. No siento lo mismo que antes. Quizá no sirve de nada. Y poco a poco, lo abandonan. Pero aquí viene uno de los ganchos más importantes de todo este camino. El momento en el que no sientes nada. Es el momento en el que más valor tiene lo que haces. Porque ahí, ya no te mueves por emoción. Te mueves por decisión. Y eso es otro nivel. Ahora entiende esto. La conexión con Dios no siempre se siente. Pero siempre se construye. Aunque no haya emoción. Aunque no haya respuesta inmediata. Aunque no haya esa sensación que esperabas. Porque no todo lo real se experimenta de forma intensa.
Algunas de las cosas más importantes ocurren en silencio, sin señales evidentes, sin confirmaciones rápidas, sin sentir algo especial. Y ese es el punto donde muchos se confunden, porque han aprendido a depender de lo que sienten, para saber si van bien. Pero aquí viene una verdad que necesitas aceptar. No estás avanzando solo cuando lo sientes. Estás avanzando cuando eliges sostenerlo. Incluso sin ganas. Incluso sin emoción. Incluso sin ver resultados inmediatos. Y eso es lo que forma algo real. Ahora presta atención a esto. Dios no desaparece cuando no lo sientes. Pero sí observas y permaneces cuando no hay recompensa emocional. Porque ahí se revela algo importante. Tu intención verdadera. Si estás solo cuando se siente bien. O si realmente quieres sostener una relación. Y una relación real. No depende de sentir siempre algo. Depende de estar. Aquí viene otro gancho clave. La fe no se demuestra cuando todo fluye. Se demuestra cuando decides quedarte sin sentir nada. Y eso es lo que más cuesta. Porque estás acostumbrado a medir todo por sensaciones. Si sientes paz vas bien. Si sientes conexión funciona. Si sientes motivación continúas. Pero cuando eso desaparece, dudas. Y es ahí donde este proceso se vuelve verdadero. Porque ahora ya no hay emoción que te sostenga. Solo queda algo más profundo. Tu decisión. Ahora entiende esto. Hay días donde tu única victoria es no volver a lo automático. Aunque no sientas nada especial. Aunque el silencio parezca vacío. Aunque las palabras no tengan fuerza. Aunque la acción se sienta mecánica. Si te mantienes, ya estás ganando. Porque estás rompiendo un patrón. El patrón de abandonar cuando no hay estímulo. El patrón de depender de la emoción. El patrón de dejar lo importante cuando deja de sentirse bien. Y eso tiene un valor enorme. Ahora piensa en esto. Las cosas más profundas de tu vida no se construyen en momentos intensos. Se construyen en momentos normales. Repetidos. Sostenidos. Incluso cuando no parecen especiales. Y este es uno de esos momentos. Aquí viene una verdad que necesitas recordar. No todo lo que es importante se siente. Pero todo lo que es constante se vuelve importante. Y tú estás en ese punto. Donde puedes decidir si sigues. O si vuelves a lo de siempre. Y no hace falta que sea perfecto. Solo hace falta que no abandones. Ahora, antes de cerrar esta parte, quédate con esto. Si solo haces lo correcto cuando lo sientes, nunca construirás algo sólido. Pero si lo haces incluso cuando no sientes nada, te conviertes en alguien firme. Y eso es lo que transforma tu vida. Y más aún, es lo que realmente agrada a Dios. Después de todo lo que has entendido, puede que estés pensando algo. Esto suena bien, pero ¿cómo lo sostengo cada día? Y aquí es donde muchos fallan. No porque no quieran cambiar, sino porque intentan hacerlo perfecto. Quieren hacerlo todo bien. Quieren sentirlo siempre igual. Quieren tener la motivación correcta cada mañana. Pero así, no funciona. Aquí viene uno de los ganchos más importantes de todo este mensaje. No es la perfección lo que agrada a Dios. Es la intención sostenida. No que nunca falles. No que siempre lo hagas igual. Sino que, incluso cuando te cuesta, vuelves. Porque este camino no se construye en un día. Se construye en repeticiones. Pequeñas decisiones. Hechas una y otra vez. Y al principio, no se sienten naturales. Se sienten forzadas. Se sienten incómodas. Se sienten incluso innecesarias. Pero eso no significa que no estén funcionando. Significa que está saliendo de lo automático. Y salir de lo automático siempre incomoda. Ahora entiende esto. No estás intentando crear una rutina. Estás formando una forma de vivir. Y eso toma tiempo. No porque sea difícil, sino porque es profundo. Estás cambiando cómo empiezas, cómo piensas, cómo eliges, cómo te posicionas ante el día. Y eso
No se transforma en un solo intento. Se transforma en constancia. Aquí viene otro gancho clave. No subestimes lo que pasa cuando repites algo correcto. Aunque no lo sientas perfecto. Porque lo que repites te forma. Más que lo que entiendes. Más que lo que deseas. Más que lo que planeas. Lo que haces. Día tras día. Por eso este cambio es poderoso. Porque no depende de tu estado de ánimo. Depende de tu decisión. Y tu decisión puede mantenerse incluso cuando no tienes ganas. Ahora escucha esto con atención. Habrá días en los que no te salga bien. Días en los que vuelvas al ruido. Días en los que no hagas pausa. Días en los que no elijas tus palabras. Días en los que actúes en automático. Y eso no rompe el proceso. Solo lo interrumpe momentáneamente. Porque lo importante no es no fallar. Es no abandonar. Aquí viene una verdad que necesitas recordar. Dios no mide tu mañana por lo perfecta que fue. La mide por tu disposición a volver a intentarlo. Porque ahí está tu corazón. No en el resultado. En la intención. En el esfuerzo real de acercarte. Aunque no siempre lo consigas como quieres. Y eso es lo que transforma. Ahora piensa en esto. Si cada mañana haces solo una parte bien, ya estás avanzando. Si cada día recuerdas aunque sea un punto, ya estás cambiando. No necesitas dominarlo todo. Necesitas sostenerlo poco a poco. Y con el tiempo, lo que hoy te cuesta, mañana será natural. El silencio ya no incomodará. Las palabras vendrán solas. Las acciones serán más firmes. Y lo que antes era esfuerzo, se convertirá en identidad. Aquí viene uno de los ganchos finales más importantes. No estás intentando hacer mañanas mejores. Estás convirtiéndote en alguien que vive mejor desde el inicio. Y eso lo cambia todo. Porque ya no depende del día. Depende de ti. De quién estás siendo. Desde el momento en que despiertas. Ahora, antes de cerrar, quédate con esto. No necesitas empezar perfecto mañana. Necesitas empezar consciente. Aunque sea breve. Aunque sí simple. Aunque no te salga igual todos los días. Pero empezar. Porque cada mañana tienes una nueva oportunidad de alinearte. No con exigencia. Con intención. Y cuando eso se repite, día tras día, sin darte cuenta, tu vida entera empieza a reflejar algo distinto. Más orden. Más paz. Más dirección. Y entonces entiendes algo que antes no veías. Agradar a Dios no era hacer más. Era empezar mejor. Y ese cambio ya está en tus manos.